las personas sufren algo que creen que es normal sufrir y no saben que existen recursos muy, muy efectivos para superar eso. Nuestra vida requiere y demanda de acción. Y cuando empezás a no hacer, es cuando eso empieza a ser más difícil. Las personas entran en un pensamiento de desesperanza, de que están en un pozo y de que no van a salir de eso. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Adolfo Segovia, el host del podcast Venciendo la Depre. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, la doctora Olivia Gamarra. La doctora Olivia es doctora en psicología y también es la expresidenta de la Academia Paraguaya de Psicología Cognitiva y Conductual. Doctora, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Súper bien, Adolfo. Muy, muy contenta con esta actividad que vamos a tener hoy. Realmente hablar sobre esto es algo que me apasiona, así que estoy re feliz de tu invitación. Vamos a estar Bueno, conversando sobre cosas muy interesantes e interesantes. importantes. Sí, muy importantes. Bueno, antes de Bien. empezar, me gustaría dar una pequeña introducción sobre mí para los que no me conocen. Mi nombre es Adolfo Segovia. Yo sufrí depresión, ansiedad y varios tipos de enfermedades mentales por más de 10 años. A los 18 años fui secuestrado por un cartel criminal en México que se llama Los Zetas. Aproximadamente un mes después me asaltaron a punta de pistola y después, más o menos 1 o 2 meses después, pues este cartel criminal empezó a extorsionar a mi papá, ¿no? Para pedirle dinero mensual o iban a secuestrar a mi mamá o a mi hermana. Entonces eso nos llevó a huir de México y mudarnos a los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos tuve otra cantidad de situaciones en la vida, muchas cosas, ¿no? Dejar a la familia, mudarse de un día a otro, que bueno, después de todo ese conjunto de cosas, nunca me atendí, nunca me traté, me enfermé, empecé a sentir problemas físicos y después eso, pues después de varios años, ya cuando, digamos, toqué fondo, pues ya alguien me dijo, ¿no? Un doctor me dijo, no, es depresión, etcétera. Y bueno, y ahí empezó mi caminar en este tema de la depresión y la ansiedad. Y bueno, el punto de este podcast es, el objetivo del podcast es ayudar a las personas a tratar de salir de la depresión, de la ansiedad o cualquier tipo de enfermedad mental. Doctora, quiero que nos platique un poquito de usted. Ese es un poquito de mí, un poquito de usted. Platíquenos y empezamos con el tema. Bueno, escuchando tu historia, veo que realmente atravesaste cosas muy, muy complicadas y me alegro muchísimo que estés teniendo este canal y esta manera de también psicoeducar, porque lo que llamamos en psicología psicoeducar es que las personas comprendan lo que les está pasando y ese es un primer paso muy importante. Bueno, yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta. Hace unos 20 años que trabajo en la clínica y también soy investigadora y también soy docente, o sea, hago las tres cosas. Y hace unos 2 años, más o menos, empecé a pensar que aquello que trabajaba en el consultorio y que era tan útil para muchas personas, yo comencé a pensar que sería bueno que lo traslade a las personas por este Claro. medio que son las redes sociales, Instagram, bueno. Y porque ese conocimiento que tenemos en psicología, me parece que es súper importante democratizar, o sea, hacer que llegue a más personas y Sobre que puedan todo tener en conciencia. Latinoamérica, ¿no? Sí, Porque todavía es algo también que siempre hablo en este podcast, es que todavía en Latinoamérica tenemos esa idea de que ir a un psicólogo es para débiles, para cobardes, para tontos, para sí, locos. Yo sí, mismo tengo familia que está pasando depresión y no quieren ir a un psicólogo, no quieren ir a un psiquiatra, o sea, es todavía no, eso no existe, son tonterías. O sea, empezando por ahí estamos muy atrasados, ¿no? O sí. en un gran problema. Exacto. Entonces,
las personas sufren algo que creen que es normal sufrir y no saben que existen recursos muy efectivos para superar eso, para atravesar y superar eso. Entonces, creo que también lo que estás haciendo ayuda a muchísimas personas a poder identificarse, ver lo que les pasa. Esto que estamos haciendo, espero que pueda ayudarle a la persona a reconocer, porque ese es el primer paso, reconocer y ver qué cosas pueden hacer para sentirse mejor. Claro que sí, doctora. Doctora, usted también sufrió de, no un poco, no se puede decir un poco, mucho, Un sufrió poco mucho, depresión, un poco sufrió mucho. un poco mucho, sufrió de depresión, sufrió de ansiedad. ¿Nos podría platicar un poquito de esa parte? Sí, yo creo que tuve varios, o sea, no es que creo, tuve varios episodios en mi vida en las que pasé por episodios depresivos y momentos de muchísima ansiedad. Eh, Cuando empecé la facultad, yo había elegido una carrera que no sabía si es que era lo mío. Entonces ahí hice 3 años de análisis de sistema y era súper infeliz, estaba súper deprimida porque no me sentía bien. Y ahí tuve que dejar esa carrera, por ejemplo, a un año de recibirme y empecé con psicología. Entonces ese fue un primer momento complicado y luego, a los 24, 25 años, tuve un embarazo y nació mi primer bebé, que al final falleció. Entonces, ese fue otro momento complicado en mi vida, en donde tuve mucho malestar, tuve una depresión muy profunda, un duelo muy complicado. Y luego nace mi hija, por suerte, ¿verdad? Que después de 2 años viene ella y bueno, eso me ayuda a seguir viviendo en ese momento. Y a los 34 años me divorcio, o sea, ese fue otro momento complicado en el que tuve que rehacer toda mi vida y con muchísima ansiedad de qué es lo que iba a hacer, porque una cuando es mujer, y más todavía por Latinoamérica, nosotras tenemos una forma de encarar las cosas en el que depositamos mucho en nuestra vida, en el marido. O sea, es como que, y Sí, después sí, cuando nos separamos es bastante complicado porque dependemos muchísimo del marido y de que el hombre sea el que el que guía a provea la todo. mujer en cierta manera también, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo tenía mi profesión como un hobby. O sea, la psicología, yo jamás pensé que podía vivir de la psicología. Así, me parecía súper, y más todavía creo que una creencia en Latinoamérica, que la psicología es como, no sé, una cosa con la que no vas a poder tener éxito. Entonces eso también fue un momento complicado, muy complicado, y es ahí donde decido hacer mi doctorado. Y mi doctorado implicaba, yo vivo en Paraguay, y mi doctorado implicaba que yo viaje una vez al mes a Buenos Aires porque quería hacer un buen programa. Entonces eso, con una hija pequeña de 4 años, tuve que encarar estar una semana al mes durante 3 años en Buenos Aires. Entonces fueron muchos desafíos y fueron muchos periodos en el que incluso tomé medicación, no fue fácil, no fue fácil. Y bueno, luego con el tiempo fui reorganizándome y trabajando en esto que hoy en día, bueno, me volví a casar con mi compañero del doctorado, Argentino. argentino. Entonces, en el doctorado le conozco al que ahora es mi marido, que también es psicólogo, que trabajamos juntos, hacemos muchas cosas juntos. Y bueno, o sea, fue una Entonces cosa que todo fue para bien. mejoró, Pero doctora, fíjese que pero no ahorita, sin sangre, sudor y lágrimas. sí, ahora que estaba usted hablando de este tema de, bueno, de la universidad, del divorcio, del el fallecimiento de su hija Mi o hijo, hijo. de su hijo, es como que estuve escuchando la historia de miles de mujeres, ¿no?
que ahorita, por ejemplo, está muy de moda esto de que uno se mete a estudiar algo y después no le gusta y después lo deja. Y el divorcio, pues sabemos que es algo casi, casi ya del día a día. Y Sí, bueno, y muchos traumas, ¿no? Que van pasando sobre la vida. La vida lleva, ¿no? Muchos golpes, ¿no? Los sí, golpes de la vida. sí, sí. Y la gente se va enfermando no, y después no se dan cuenta. ¿Cuáles serían, por ejemplo, cuáles son los primeros síntomas que uno puede empezar a darse cuenta? O si quiere, vamos a enfocarnos en las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas que una mujer puede ver? Yo creo que aplica para ambos, ¿no? Hombres y mujeres. Para ambos, Para sí, darse como me cuenta dicen, que uno se está enfermando. bueno, uno puede tener, eh, de dos maneras puede experimentar los cambios en su vida con respecto a el malestar. Puede ocurrir como respuesta a un evento complicado, lo que te pasó a vos, que fuiste secuestrado, que sí, probablemente hayas tenido después estrés postraumático, pesadillas. Sí, eh, yo estoy diagnosticado, por cierto, estoy diagnosticado con depresión mayor, ansiedad, estrés postraumático y síndrome de déficit, ADHD, Ay, síndrome de... no, eso está complicado. Tengo mi kit de medicamentos, por eso. Claro, bueno, y más si querés hacer muchas cosas y después te cuesta Me cuesta, organizarte. Pero bueno, podemos empezar como respuesta a algo, una pérdida, un fallecimiento, una ruptura amorosa, un despido en el trabajo, un cambio importante. Y ahí es como que podemos darnos más cuenta de que algo está pasando. Por ejemplo, empezamos a no poder dormir, empezamos a tener insomnio, no podemos conciliar el sueño o nos despertamos varias veces a la noche o nos despertamos antes de la hora habitual de levantarte. O también podemos tener cambios con respecto al apetito. Comenzamos a no tener hambre, a no querer comer o lo contrario, a comer demasiado. Entonces hay cambios físicos que nos dan la primera señal de que algo no está bien. claro, Luego, otro síntoma, y esto con respecto a la depresión, porque cada cuadro tiene su sus forma de síntomas. presentarse. Con respecto a la depresión, comenzamos a tener falta de placer, falta de sabor a De las cosas, disfrutar la vida. de disfrutar. Tu comida preferida ya no te gusta, estar con los amigos ya no te gusta, actividades religiosas tampoco ya te gustan, o sea, todo lo que te gustaba antes comienza a no gustarte, comienzas a no tener ganas de hacer las cosas. Lo de no tener placer se llama anedonia, ese es un síntoma en el que no sentís Sí, nada te alegría en las sabe. cosas. Todo, todo, todo te sabe igual, o sea, y sin ningún sabor. Y lo de no tener ganas se llama abulia, otro síntoma que es no tenés ganas de levantarte, no tenés ganas de hacer las cosas, tenés mucha fatiga. Y ahí, hasta ahí uno puede no darse cuenta y creer que es, bueno, por lo que me pasó estoy así. Pero pueden Ujú. pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas y comenzamos a no hacer las cosas, a no hacer las cosas habituales y se comienza porque nuestra vida requiere y demanda de acción. Ves de levantarte y ordenar tu cuarto y prepararte un desayuno hasta cumplir tareas en el trabajo o tareas en tu grupo religioso o en lo que vos hagas, en La lo que vida. claro. Y cuando empezás a no hacer, tu vida empieza a Es cuando se complicarse. empieza a generar un problema. Es cuando eso empieza a ser más difícil. Y luego comenzamos a tener pensamientos. Muchas personas que vienen a consultar conmigo cuando tienen un cuadro de depresión, me dicen, yo no soy así como yo estoy ahora. Yo no soy así. Yo siempre fui muy activa, optimista, de ir para adelante, de enfrentar las cosas. Ahora
me parece que nada va a funcionar, me parece que está todo perdido, o sea, las personas entran en un pensamiento de desesperanza, de que están en un pozo y de que no van a salir de eso. Y ese es un síntoma, eso es lo que quiero que puedan entender, que la manera que comienza a funcionar nuestra mente cambia. O Comenzamos a sea, ser pesimistas, no es comenzamos a... precisamente que uno sea pesimista o negativo, No, es que cambia la forma, o sea, porque sí pasa esto mucho uno empieza a ver todo como negativo, como con preocupación, como me va a pasar algo, y gente externa puede decir, bueno, es que eres negativo, ¿no? Simplemente piensa positivo, y que es listo. la respuesta fácil, ¿no? Lo Sí, simplista y aparentemente sí, o sea, debo nada más de pensar pensativo, pero no es tan fácil. ¿Por qué pasa no, esto? Porque es un síntoma, es algo clínico que uno empieza a pensar todo negativo, con miedos. sí. ¿Por qué? Y es interesante entender que el estado de ánimo bajo, el estar retraído, sin ganas de socializar, con pensamientos pesimistas, en un primer momento, eso puede ser hasta incluso funcional. O sea, si yo estuve en un emprendimiento y no salió eso y fracasó, entonces quizás tenga que renunciar. Bueno, pero ¿qué pasa cuando uno está deprimido? Uno piensa ya que nunca va a poder hacer algo bien, que nunca tu mente empieza a ponerse blanco o negro. Puede ser que como rasgo de personalidad siempre haya sido un poco pesimista o muy pesimista. Puede ser, sin depresión. Sí. También puede ser que haya sido una persona muy optimista, pero cuando estás deprimida tu mente cambia. Ahora, lo que ocurre con las depresiones es que se acentúan esas formas de pensar. Y es súper importante de entender que tu mente, por decirlo de alguna manera, tu mente está funcionando de otra manera cuando estás deprimida. Es como tener fiebre cuando tenés una infección. Todas las personas que se deprimen comienzan a pensar de esa manera. Eso es lo que es importante. No es que vos seas una persona negativa, es que estás afectada por la depresión. Y eso hace que te cueste ver la luz al final del túnel, porque pudiste haber pasado por cosas súper complicadas. O sea, cuando la vida se pone muy complicada y sentimos que no tenemos recursos para enfrentar eso. Sentimos que no tenemos los, los instrumentos necesarios para Sí. salir de eso. Entonces, pasan estas cosas hasta el punto de cuando va bajando el estado de ánimo, va bajando, va aumentando la fatiga, la desesperanza, ahí pueden venir pensamientos de muerte. Y eso también es importante hablar porque es un síntoma, tener ese pensamiento de me quiero morir. Ese O también ya es no, un ya síntoma. como que para qué quiero vivir. Exacto. Porque yo lo llegué a tener. Yo llegué a tener pensamientos de no me quiero matar, no quiero quitarme Mm, la vida, pero como que ya no me encanta la vida, ya como que no le encuentro sentido a la vida, no le sí, encuentro placer. sí, Y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, yo cuando esos pensamientos estaban empezando a venir a mi vida, yo sí, ahí sí como que los cortaba, no, yo quiero vivir, pero sí los empecé a sentir como que, y si me tirara de este, de este sí, edificio, ¿qué pasaría? sí. Ya Y sí, terminaría con mi dolor, porque lo que ocurre es que cuando la depresión va bajando, vienen esos pensamientos y también reconocer que son pensamientos que uno puede tener porque se siente extremadamente angustiado y hacer algo que te movilice a decir, voy a hacer algo, voy a buscar tratamiento, a llamarle a mis buscar ayuda. amigos, voy a llamarle a mi familia, voy a buscar ayuda. O sea, que cuando
viene ese pensamiento que te movilice a resolver lo que te está pasando. Entonces, eso tiene que ver con síntomas de la depresión. Y es muy importante que las personas reconozcan eso y reconozcan que están entrando en un cuadro que tiene tratamiento, que tiene tratamiento. Si bien entendemos que la cuestión de la salud mental es complicada, que de repente es difícil encontrar buenos o encontrar psicólogos o psiquiatras, que no sé, es complicado, vale la pena buscar ayuda profesional. Entonces, y hay veces que los cuadros de depresión también se combinan con cuadros de ansiedad. Es cuando empezamos, ¿por qué? Porque empezamos a evitar cosas en nuestra vida, comenzamos a tener miedo de afrontar cosas. Y ese miedo y esa incertidumbre comienza a causar ansiedad. Entonces, doctora, podríamos decir, así como a grandes rasgos, la depresión es más porque, bueno, yo ya he vivido todas, ¿no? Todavía, y siempre lo digo en el podcast, yo todavía no estoy 100% curado, todavía tengo digamos, mis batallas, y para mí la depresión es una Mm. lucha del día a día. Eh, eso es algo que le quiero preguntar, pero antes, si la depresión tiene cura o no, o sea, si algún día me voy a curar o no, pero antes de preguntarle eso, la depresión podríamos decir que es como uno se siente, y la ansiedad es como empezar a tener miedos de hacer las cosas, ¿no? Como para Bueno, distinguir. en las dos cosas uno siente emociones. O sea, en los dos cuadros uno siente cosas. En la depresión uno siente estado de ánimo bajo, siente fatiga, siente malestar. Y en la ansiedad uno siente opresión torácica, Claro. taquicardia, sudoración, entonces mareos. En los dos cuadros uno siente, en los dos cuadros uno piensa de una cierta manera, uno siente cosas en su cuerpo, porque todos los cuadros mentales se sienten en el Se cuerpo. reflejan en el cuerpo. O De sea, hecho, eso es algo que yo también he contado aquí en el podcast. Yo pasé, antes de que yo supiera que tenía depresión, que me tardó más o menos 5 años, yo lo que tenía eran problemas físicos. Entonces yo no podía dormir. Yo me levantaba a orinar 10 veces, 5 o 6 veces, 10 veces en la noche. Me dolía el cuerpo, no tenía ganas de nada. Entonces fui con un montón de doctores, fui con endocrinólogos, fui con el del estómago, me hicieron me metieron el tubo por la boca, me metieron endoscopía, sí. endoscopía, el otro por atrás, o sea, me hicieron un montón de estudios porque yo me sentía mal físicamente, Es que es gastritis, así. etcétera. Por eso que cuando yo digo mente, o sea, es una manera de expresar y de conceptualizar lo que estamos experimentando, pero lo que experimentamos es en nuestro cuerpo. Decir, yo estoy somatizando mi ansiedad es incorrecto, porque la ansiedad se siente en el cuerpo, o sea, no existe una cosa, una experiencia que está solamente Claro, ahí y que no se refleje en el sí, cuerpo. Uno, el sufrimiento siente en el se cuerpo. siente en el cuerpo, pero Duele el estómago, duele la espalda, pasé duele la 5 cabeza. años para que alguien me dijera que era depresión. Yendo con endocrinólogos, el del estómago, el de todo, me hicieron MRI, le hicieron resonancia magnética del cerebro, Mm, la testosterona, que esto, que lo otro, y nadie me encontraba nada al final. Ah, no, estás todo sí, bien. Y al final, hasta que no llegué a un punto en el que empecé a sentir que me estaba volviendo loco, porque mm, un día estaba bañándome y pasé 1 hora en la regadera, mirándolas cómo caía el agua. Y yo dije, no, 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 aquí ahora sí ya siento que se me algo está está saliendo el pasando. tornillo, se me está Sí. zafando el Mm. tornillo, y fui a buscar ayuda. Y un doctor en Miami me dijo, es depresión, pero eso fue después de 5 años de ir Ay, a diferentes doctores buscando ayuda, porque yo sentía que mi cuerpo como que me hubieran agarrado a palazos. sí, sí. Y todos Así los se síntomas siente. que mencionamos, de ansiedad, de depresión, el dolor en el pecho, ganas de llorar, sentir mi Pesadillas, cuerpo.
todo, o sea, no quería moverme de la cama. En ese momento también recuerdo que yo estaba estudiando para hacer mi maestría, quería hacer una maestría, y me acuerdo que estaba haciendo un examen que se llama GMAT, ¿no? Una preparación. Y me pasaba 2, 3 horas estudiando y era mi cerebro como si fuera un teflón, no se me quedaba nada. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, me estoy Exacto. volviendo loco. Síntomas cognitivos, síntomas cognitivos. Por eso es que el tema bueno, no quiero entrar en tema de tu diagnóstico, pero muchas veces las personas con depresión tienen déficit de atención porque son síntomas cognitivos de la depresión. O sea, Claro. tanto la ansiedad como la depresión producen dificultades con la atención y con la concentración, producen dificultades. Muchas veces las personas dicen, no puedo más memorizar, no puedo más concentrarme en mi trabajo, porque tienen depresión. O sea, son los síntomas cognitivos de Síntomas la depresión. de depresión y de la ansiedad. Doctora, ¿hay niveles de Sí, depresión? Porque yo, por ejemplo, a mí me diagnosticaron depresión mayor, pero me sí. imagino, ¿cuáles serían los niveles de la depresión? Hay tres niveles, tanto de lo que es depresión como ansiedad, y lo clasificamos por leve, moderado y severo. Ok. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿O cómo podemos identificar que una persona está con depresión severa? Es cuando, y es lo que estaba hablando hace rato, es cuando su nivel de actividad ya se redujo a lo mínimo. O sea, ¿por qué? Porque cuando tenemos tanto depresión como algún trastorno de ansiedad, sentimos cosas en nuestro cuerpo, pensamos cosas bien específicas, pero también empezamos a dejar de hacer cosas. Por eso es que nuestra vida se afecta tanto, porque empezamos a dejar, como te digo, desde ordenar el cuarto o desde levantarse, o sea, desde ordenar las cosas o hacer las tareas del trabajo o, no sé, estar con los hijos o hacer la Sí. comida. La gente que está prácticamente tirada en la cama. Exacto, uno empieza a dejar de hacer las cosas. Esos serían los síntomas conductuales. La- las personas dejan y evitan hacer cosas porque se sienten muy fatigadas, se sienten muy cansadas, con mucha desesperanza, con mucho pesar. Entonces están acostadas y ahí se quedan muy inactivas, ya no socializan y eso es cuando vemos una depresión severa. Y por lo general, en la depresión severa hay mucha ideación suicida. Entonces, sí o sí las personas tienen ideación o plan suicida. El plan suicida es cuando ya dicen, bueno, voy a hacer de esta manera, Ok. voy a terminar mi vida de esta manera. E incluso pueden haber intentos suicidas en el que tienen intentos y por suerte no pueden consumar y le llevan al hospital y todo eso. Entonces ahí vemos una depresión severa. Severa. En las depresiones moderadas hay presencia de ideación suicida, pero no hay plan suicida. Y también el nivel de actividad está afectado, pero no al punto de estar todo el día en la cama. O sea, ese es el La grado. diferencia. Y en la depresión leve, las personas son funcionales, van todos los días al trabajo, hacen todos los días, siguen con su rutina, pero están con desesperanza, con tristeza, con fatiga, con déficit de atención. O sea, es como tienen los síntomas. Por eso que en la depresión leve, muchas personas no se dan cuenta que están con depresión. Sí, porque pareciera que es el día a día de la vida, ¿no? Porque Sí, que yo la vida creo que dura un hay poco. y muchísimas personas, millones, me atrevería a decir, que con depresión leve, o sea, con Sí, esta como tristeza, como aburrimiento de la vida. sí. Doctora, ya entendemos lo que es la depresión, la ansiedad. ¿Cuál sería el siguiente paso? Empezar a buscar ayuda, cuáles son los tratamientos, qué hay que hacer. Bueno, no sé si vos me estás viendo porque tengo tu pantalla congelada. Ahora sí, ahora ya Sí, sí, volviste. sí, yo la veo. Bueno,
Con respecto a lo que quería contarte un poquito más con Sí, respecto a la ansiedad antes de sí, de los tratamientos, porque en la ansiedad tenemos otro patrón que tiene que ver con el miedo y tiene que ver con los pensamientos catastróficos. Cuando tenemos algún cuadro de trastorno de ansiedad, porque podemos sentir ansiedad, pero tener un trastorno de ansiedad es como que un paso más. Podemos tener ansiedad por miedo, pero ese miedo, esa sensación de que va a salir mal, de que no sé cómo va a resultar, de que voy a tener vergüenza, de que, bueno, eso no se traduce en un comportamiento de evitación constante. Pero cuando tenemos un trastorno de ansiedad, creemos que lo peor va a pasar. No es solo que algo malo va a pasar, sino que lo peor va a pasar. Si tengo miedo a manejar, voy a tener miedo de salir y chocar y morir. O sea, así es la mente. O si tengo miedo de hablar en público, ya me voy a imaginar toda la gente riéndose de mí. Así tipo la es catástrofe. como el extremo en todo, El ¿no? extremo, el extremo. O si tengo miedo a enfermarme, me va a doler el estómago y voy a decir tengo cáncer y me voy a morir. O sea, el pensamiento va al peor escenario posible. Y eso hace que tengamos ciertos comportamientos de evitación o de escape. Entonces, eso genera el otro cuadro que es el de ansiedad. Ahora, tratamientos. Tanto la ansiedad como la depresión tienen tratamientos muy efectivos. En la psicología investigamos muchísimo sobre eso y tenemos tratamientos, lo que llamamos bien establecidos, es decir, que han sido investigados y que se han visto que funcionan y que son eficaces, especialmente dentro de la línea de terapias cognitivo-conductuales. O sea, eso es, generalmente las personas no saben que los psicólogos trabajamos con diferentes líneas, con diferentes modelos. Y bueno, pero es importante que las personas sepan, en los Estados Unidos tienen guías clínicas muy interesantes. La Asociación de Psicología de los Estados Unidos, la APA, tiene listados de tratamientos que son efectivos. Entonces pueden entrar en la página, pueden entrar en la división 12, que es de psicología clínica, y ahí le va a llevar a su página web. Entonces, son más organizados y tienen más fuentes de investigación previa para preguntarle al profesional con qué terapia trabaja, ¿verdad? Entonces, las terapias cognitivo-conductuales son las más efectivas para la ansiedad y para la depresión. Eso es ¿Cuáles como son un otro tipo de, tratamiento. ok, cognitivo-conductuales? ¿Qué otro tipo de terapias hay? Porque yo sé que hay psicoterapia, o sea, hay un montón de, o sea, como que cada psicólogo tiene su técnica, ¿no? Sí, ¿Cuáles otras hay aparte de cognitivo-conductuales? bueno, en lo que yo te puedo recomendar de lo que está comprobado, están las cognitivo-conductuales, así se llaman, ese es el nombre general, ¿verdad? También están las contextuales, o sea, eso ya es como que muy técnico, pero son las contextuales o los terapeutas conductuales. Todos te pueden otorgar buenos tratamientos. Ahora, ¿qué es lo que estos tratamientos tienen en común? Porque eso es lo importante. ¿Cómo trabajamos los psicólogos con personas que tienen depresión o personas que tienen ansiedad? Generalmente lo que todos hacemos es, primero, que la persona entienda lo que le está pasando. Porque si podemos describir lo que estamos pasando, entonces lo podemos abordar y lo podemos modificar. Si lo vamos a describir Como el adecuadamente. alcohólico, ¿no? Tengo un problema, reconocer que tengo un problema es lo primero. Conocer que tengo un problema. Entonces, que las personas comiencen a vincular, a asociar lo que les está pasando como, por ejemplo, entonces yo comencé a ser pesimista y comencé a ver todo o blanco o negro y todo negro. Porque estoy con depresión. Entonces, la depresión me hace pensar así. Ese es un primer paso muy importante. O
reconocer que si vos te levantás 6 veces durante la noche para ir al baño, tu calidad de sueño va a ser Terrible. pésima y eso va a afectar tu estado de ánimo. Eso empeora tu cuadro. Pero entonces hay mucha gente, doctora, dice, bueno, si no pude dormir, me meto una pastilla para dormir. Bueno, si me siento triste, por ejemplo, también la pastilla esta para la depresión, que está muy de moda, pero o sea, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes, lo que yo he visto en la gente y que yo quiero que este podcast ayude. Uno es el temor a ir a un psicólogo. Mm. A la gente le da miedo ir al psicólogo, me No incluyo a tengan mí. miedo. No tengan Le miedo. da miedo ir al psicólogo o no miedo, ignorancia. La ignorancia esta de lo que yo le decía, ¿para qué ir al psicólogo? Yo tengo familia que dice, yo no voy a ir al psicólogo porque ¿para qué le voy a ir a contar mis problemas a otra persona que también tiene problemas? Y yo pensaba Ujú. eso, ¿para qué voy a ir a chismearle mi vida? Eso Ay, piensa todavía chisme ajeno. mucha gente al chisme. ¿Qué me va a ayudar a Ujú. esa persona que yo le hable? Y después está la otra persona también le da miedo ir al psiquiatra, que es esto de también, el psiquiatra es para los locos, yo no estoy loco, la vida está difícil, ¿no? Sí. Entonces, Esos son mitos y son creencias que están basadas en un desconocimiento de qué es lo que hacemos, de qué es lo que hacemos los psicólogos y qué es lo que hacen los psiquiatras. La medicación adecuada es muy importante. Dentro de los cuadros de depresión de moderada a severa o de los cuadros de ansiedad que muchas veces hacen que la persona esté con mucho malestar, la medicación nos ayuda. La medicación es un pilar del tratamiento y la psicoterapia es otro pilar, porque el psicólogo te escucha de una manera técnica, o sea, no es una escucha no sé, tipo no es de una chisme. plática, no es tu amigo. No, no es. El psicólogo te escucha de manera técnica, te está escuchando y está viendo cómo es tu vida, cómo te levantas, qué cosas estás evitando, qué cosas tenés miedo, de qué tenés miedo, qué aprendiste en tu vida, porque eso es lo que revisamos de manera profunda en una psicoterapia. Algo que estuve viendo unas investigaciones hace poco sobre qué es lo que las personas encuentran de más valioso en su proceso terapéutico. Personas que han seguido terapia. ¿Y qué es lo que han reconocido como lo más valioso? Y muchos respondieron que conocerse a sí mismos. Conocerse y entender que esto que yo estoy haciendo ahora y esto que repito y repito y repito, aunque no funcione, aunque me lleve al mismo problema, que es algo que yo aprendí en mi vida. Entonces, claro que revisamos también la infancia, claro que revisamos qué le pasó en la vida, qué eventos traumáticos tuvo, porque nuestra mente lo que hace es aprender y repetir, aprender y repetir. Entonces, eso también hace parte del autoconocimiento y de la primera fase que es describir, que es Doctora, describir. también, si una persona no está sufriendo de depresión o ansiedad, pero por ejemplo, estas personas bueno, que están, por ejemplo, en constante divorcios, ¿no? Una mujer que lleva 2 o 3 divorcios o cualquier tipo de problema, digamos, repetitivo, también se puede atender psicológicamente, ¿verdad? También para eso Claro, uno puede ir a un psicólogo. No claro que sí. solamente es por la ansiedad, la depresión, sino yo sé que hay terapias de pareja, Sí, en los matrimonios, en muchísimas cosas un psicólogo puede ayudar. sí, en problemas que tienen que ver con relaciones. Entonces, podemos tener problemas de pareja. Yo también soy psicoterapeuta de parejas. eh, y sí, claro que sí, podemos, se pueden beneficiar de un proceso de psicoterapia de parejas o donde se aborda el problema de la pareja, porque nuestra pareja es una fuente principal de bienestar o de malestar. O sea, cuando las cosas van mal con la pareja, la vida tiene una muy mala calidad.
Entonces, sí, claro que sí. La psicoterapia es para, no solamente para cuadros psicopatológicos, digamos, sino que también para, hay mucha gente que va para que le ayude a resolver sus problemas, pero le ayudamos a resolver sus problemas con herramientas de resolución de problemas. O sea, esto también Claro. es algo técnico, ¿no? No es algo que yo le voy a dar un consejo como Olivia. Sí, O sí, no sea, son consejitos, es un no, proceso es de eso, de resolución cambio de problemas, de resolución de problemas, de cambio de pensamientos, de cambio de mente, ¿no? De lo de que le cambio, están porque eso, llamando ahorita mucho la significación, ¿no? Cómo uno significa las cosas. sí, cómo uno valora las cosas, cómo uno evalúa las cosas basado en su experiencia. Y eso es lo que hacemos. Primero describimos y luego trabajamos para modificar. O sea, cuando describimos y nos damos cuenta de que la forma en que estamos evaluando las cosas nos llevan a sentirnos mal, a tener problemas, entonces ahí comenzamos a modificar. Y podemos modificar, siempre se puede modificar lo que pensamos y lo que hacemos. Los patrones de las actitudes, se pueden modificar Exacto. las actitudes. Tengo una paciente que tiene 75 años, más o menos. Una divina, una señora de 75, 76 por ahí. Y ella, por ejemplo, tiene mucho miedo a las tormentas. Entonces, ella, ¿qué hacía? Cuando comenzaba a llover o comenzaba a nublarse, el cielo ya cerraba todas las ventanas y se metía en su cuarto y tenía pánico, a la lluvia. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Primero empezamos a ver de dónde salió ese miedo. Y era un miedo que venía de la niñez. 76 años con ese miedo. Y después comenzamos a reinterpretar eso, ¿verdad? Por A ejemplo, resignificar, ¿no? cuántas veces voló el techo de tu casa con una tormenta? Porque eso era lo que ella pensaba, que iba a volar el techo. Y en 58 años que vivo en esta casa, nunca. O sea, ella nunca pensó eso. Ah, bueno, entonces quiere decir que tenemos una casa fuerte, con un techo fuerte. Es cierto, nunca pensé que en 58 años nunca le pasó nada a mi casa, incluso con tormentas. Acá tenemos tormentas tropicales, así. Nunca pasó nada. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer la próxima vez? Cuando llueve, no vas a cerrar la ventana. Ese es un proceso de afrontamiento. No vas a cerrar y vas a pensar qué hermosa es la lluvia. Y vas a pensar qué fuerte es mi casa. Qué bien que la construimos. Es fuerte. Qué linda es la lluvia. Y no te vas a ir a tu cuarto. Y tal cual. O sea, divina. Y Ella, claro, una y esto paciente. está muy, hasta suena fácil, ¿no? O sea, No, vas a ver, pero es es muy difícil, difícil. es difícil. Ella con ansiedad se quedó ahí en la sala, se quedó mirando la lluvia y la primera vez le dio ansiedad, pero ella trabajó por modificar su pensamiento en ese momento. ¿Y cómo es? Uno trabaja en el consultorio para modificar ese pensamiento y luego ella aplica en su vida y luego se queda y se queda y a cada lluvia se queda y se queda y la ansiedad baja, 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 hasta el punto en que ya puede disfrutar de la lluvia, de algo que le daba Claro, muchísimo pánico. claro. O sea, esto es Doc- progresivo y eso es lo que hace la psicoterapia. ok, Hace que la doctora, cosa sea progresiva. tengo como 80,000 preguntas que le quiero hacer, pero quiero hacerle dos o tres preguntas más que creo que son muy importantes. ¿Cómo identificar a un buen psicólogo de un mal psicólogo? Porque Uy, qué también pregunta. creo que debe haber malos psicólogos. O también, o cómo uno saber que realmente está progresando con tu psicólogo y que necesitas cambiar, o saber si este es el que me va a realmente ayudar en mi problema. Y es una pregunta difícil, Adolfo, porque nosotros en Latinoamérica tenemos bastante déficit con respecto a la formación, con la formación en psicología, porque
En nuestras universidades todavía se da mucha pseudociencia. Estamos así un poco atrasados, pero bueno, ese es un problema académico. Cuando consultas con un psicólogo, es muy importante que te sientas escuchado, que sientas que está entendiendo lo que te está pasando, que pueda decir, ah, él entiende o ella entiende lo que me está pasando. Por un lado, sentirte escuchado, sentirte contenido y que puedas sentir que está entendiendo tu problemática. Y luego es algo muy importante que comiences a sentir efectos Mejoría. y mejorías a lo largo de las semanas que vas consultando. Porque lo que no podés es ir un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y que no pase Y que no nada, haya ningún cambio. Ese es que no más haya que ningún nada como mi cambio. punto. ¿Cuánto tiempo debe esperar uno para empezar a sentir cambios? Siempre y cuando uno haga la tarea, porque te Cuando uno mandan haga lo de, tarea por ejemplo, y quedarte haga cuando los llueve. esfuerzos. Sí, Quedarte cuando llueve. Y, por ejemplo, en lo que es de depresión, y esto no quiero cerrar nuestro podcast sin hablar sobre, di un ejemplo de trabajo con la ansiedad, pero también quiero dar un ejemplo de trabajo con la depresión. Porque en la depresión, ¿qué es lo que pasa? Dejamos de entrar en contacto con cuestiones de nuestra vida que son valiosas. ¿Por qué? Porque nos quedamos inactivos. Dos síntomas de la depresión son fundamentales. El aislamiento, el no querer hablar con las personas, y la inactividad, el quedarnos quietos. Entonces, la psicoterapia efectiva tiene que movilizar hacia la acción. Tu psicólogo tiene que movilizarte hacia que te muevas, tiene que movilizarte a que te levantes, tiene que movilizarte a que te conectes con personas que para vos sean significativas. Entonces, en la depresión, la psicoterapia efectiva es aquella que te moviliza a la acción. Claro que tenemos sesiones donde hablamos sobre el problema porque tenemos como un nudo gigantesco en la mente. Y claro que las sesiones de hablar sobre el problema y hablar sobre la angustia es importante. Pero también tiene que haber un tiempo muy importante a programar lo que vas a hacer en la semana. Porque tenés que levantarte y desayunar, tenés que levantarte y hacer las cosas que son valiosas en tu vida, volver a la iglesia, volver a tu equipo de deporte, volver a tu trabajo, volver a visitar a tus padres, qué sé yo, lo que para vos sea importante. Si sos bombera o bombero, volver a los bomberos. Entonces, esa es una psicoterapia efectiva. Tu efectiva. psicólogo tiene que moverte a la acción. No solamente tenemos que conversar y sobre aquello que te duele. Tenemos que hacer eso, ver cómo resolver el problema que estás teniendo, si es que te quedaste sin trabajo, si es que te separaste, si es que tuviste una muerte, alguien que se te murió y bueno, estás en un duelo. Un duelo. Tenemos que trabajar eso, pero también tenemos que trabajar hacia la acción. Acción. O sea, Sí, un sí, buen sí. terapeuta tiene que moverte. Claro, ¿no? Y me encanta porque, bueno, obviamente todas estas cosas que estamos hablando las he vivido. Entonces entiendo cómo es y creo que la gente lo va a entender porque me encanta cómo usted lo explica como de una manera sencilla, pero no es tan sencillo, es muy complicado. Yo recuerdo que mi psicóloga, mi tarea era salir de noche, porque yo también, bueno, he sufrido depresión, tiendo a aislarme, tiendo a no hablar que no querer hablar con nadie, Sí, tiendo a no querer salir, tiendo a sentir que si salgo de noche me voy a matar o me van a matar o me va a sí, pasar el estrés algo. traumático. Todo eso, lo que estamos hablando. Entonces, sí, Sí. es verdad. O sea, todo lo que usted dice es como sí. Por eso estoy como contento, porque todo me siento Estaba identificado. contento con tu psicólogo. Sí, porque cuando tenemos ansiedad, también cuando tenemos ansiedad estamos evitando y la psicoterapia efectiva es aquella que te expone A adecuadamente salir.
progresivamente, calculadamente, o sea, bien preparado con todas las herramientas para que eso funcione. Sí, y Para quiero que eso hacer funcione. un paréntesis para los que a lo mejor están pensando, ay, qué tontería no salir. Yo soy una persona que tengo maestría, soy profesional, tengo trabajo, vivo en los Estados Unidos, soy independiente, vivo solo y me da miedo salir de noche. Y sufro para salir, sufro para tener una vida social. Sí trabajo, sí hago todo, pero después de trabajar me encierro y eso me genera depresión y tristeza y ansiedad. Ujú. Entonces sí se puede, porque para que no piense alguien por ahí, ¿no? Ah, ¿será que ese no hace nada en todo el día? No. Trabajo, soy funcional, he estudiado, hago todo, pero me cuesta trabajo salir. Me cuesta Sí, trabajo ir a buscar amigos o querer estar con amigos. Tengo amigos, tengo mucha gente que me quiere, sin embargo, me encierro. Muchas veces me sí. encierro, me aíslo, no quiero hablar con nadie, no quiero hacer nada. Doctora, que tengo un conocido, ¿no? Que o hay personas que llegan a este punto en el que no quieren salir de su casa ya, o sea, como o sea, de que no salen de su casa, Exacto, ya están sí, en una sí. depresión terrible, ansiedad y todo. ¿Qué se puede hacer en ese tipo de situación? En el Por extremo eso, de alguien que ya no sale, que le da miedo vos- salir, le da un ataque de pánico cada vez que sale de su casa. ataque de pánico. O sea, Bueno, bueno, le sí, da ataque de pánico, pero ya no sale para evitar el ataque de pánico. exacto. Bueno, ese es otro cuadro que cuando la persona tiene trastorno de pánico con agorafobia, pues son dos cosas. La persona tiene ataques de pánico y tiene mucho miedo de tener otro ataque de pánico. Y comienza a sentir que solamente si está en su casa se va a sentir segura y que si sale le va a dar un ataque de pánico afuera y no va a poder, y va a morir. O sea, el Algo pensamiento malo te va a es pasar. que no va a sobrevivir si le da un ataque de pánico afuera. Si está en el auto o si está, no sé, en el transporte público o si está lejos de un hospital o lejos de un familiar. Entonces, eso es lo que produce lo que se llama agorafobia. Entonces, la persona con agorafobia se queda en su casa y no sale. Y ese es un Sí. gran problema. ¿Estás Yo ahí? tengo, sí, Ahí sí. aquí estoy. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, no es tan sencillo porque la persona que está en ese cuadro y en ese nivel de disfuncionalidad en el que ya se queda en la casa y no puede salir, tiene que tratarse. Como amigo, lo que vos podés hacer es sugerirle que se trate, porque el tratamiento con agorafobia es muy específico, es progresivo, empezamos a hacer ejercicio, empezamos a exponer, pero progresivamente, eh, calculadamente, porque si hacemos así, bueno, no Sí, quiere salir, bueno, salí, anda y a tal ya. lugar, le va a dar un ataque de pánico y se va a poner mal y va a decir, yo sabía que no tenía que salir. Entonces, por eso que Ok. el tratamiento es progresivo Es progresivo, y es poco a la poco. exposición es jerárquica. No se hace la exposición de no salir nunca de la casa a ir a un supermercado, por ejemplo, que es generalmente son cosas, o al mall, que es una cosa gigantesca y no, no, no se dan esos saltos Sí, tan es de grandes. poco a poquito. Tiene que ser jerárquico. Por eso que Pero es se un puede tratar, tratamiento. se puede. Sí, se puede, claro que sí. La agorafobia se trata, el trastorno de pánico. Yo con lo que más me gusta tratar es trastorno de pánico. Ese es mi, así cuando veo a alguien con trastorno de pánico, me encanta porque es 2 más 2 4. O sea, el tratamiento dura de 2 a 3 meses. Yo sé lo que le va a pasar, yo sé cómo vamos a avanzar, yo sé el tiempo que va a llevar. Entonces, es algo que la persona experimenta de manera terrorífica, pero el tratamiento es súper efectivo. Bueno, doctora, me da un poco de pena decirlo, pero esta semana yo he estado con trastorno de pánico. eh, Ajá.
no sé por qué, pero me ha estado dando trastorno de pánico y es una cosa horrible, horrible, Sí. horrible. O sea, yo no me lo imaginaba y por eso cuando estaba viendo su Instagram dije como, Dios mío, o sea, me cayó del cielo porque quiero hablar de este tema por mí y por las personas, ¿no? Pero literalmente cada vez que salgo de mi casa me ha estado dando como que me ahogo, como que siento que me voy a morir y es algo súper, súper serio, que se sufre horrible, que usted lo ha escuchado en sus otros videos que dicen, la gente no sabe lo que es un trastorno de pánico o de la ansiedad, solamente el que lo vive. Y Ujú. eso es horrible. Entonces, que usted diga que en 3 meses se puede tratar y ver una gran mejoría o hasta curar, Sí. me parece maravilloso. Sí, se remite, remite. Decimos remite en. Remite. O Doctora, sea, la, la, la crisis, eh, trabajamos específicamente abordando las crisis y reevaluando, porque el problema es la evaluación que las personas tienen cuando tienen una crisis de pánico. La experiencia es tan complicada, tan terrorífica, que las personas se quedan con miedo de tener otra crisis de pánico. Entonces, cualquier sensación de su cuerpo, cualquier, no sé, opresión o mareo, visión o ver todo puntitos negros o ya voy a tener otra crisis. sí, Entonces lo que ocurre es que empezamos a hacer cosas para evitar una segunda crisis y eso complica más el cuadro. claro. Doctora, ¿se puede remitir la depresión y la ansiedad? Que yo llevo varios años y todavía estoy como que en la lucha diaria. ¿Se puede lograr a vivir? Y también creo que hay mucha gente que nos va a estar escuchando que llevan años en psicología, en psiquiatras y siguen sufriendo. ¿Se puede llegar a algún momento de la vida a vivir bien? Así O sea, como todos, es una serie de factores que colaboran para la mejoría. Un buen tratamiento psicológico, un buen tratamiento con una buena medicación, porque son dos cosas que en cuadros que son eh, persistentes, porque una cosa es tener un episodio depresivo, o sea, una persona que nunca tuvo depresión y le sucede algo en la vida y se deprime por primera vez, entonces tiene un episodio así. El pronóstico es mucho más favorable si no tuvo nunca, es sí, más depresión. favorable porque de eso también depende de cuántas veces tuvo, cuántos episodios tuvo, hace cuánto tiempo que está así. Pero, por ejemplo, entonces hay personas que sufren episodios de depresión y hay personas Episodios. que ya como que viven en depresión. Sí, existen dos cuadros. Está el episodio, el trastorno depresivo mayor que se experimenta durante un mes, 2 meses, 3 meses, y luego la persona resuelve esa problemática o sigue un buen tratamiento y remite y chao, nunca más. Y existen otros cuadros que son más complejos, donde hay depresiones persistentes, o sea, que es más de un año. El diagnóstico de depresión persistente es cuando pasa más de un año y se asocia con otras experiencias. Es comprensible que a vos te cueste más porque tuviste estrés postraumático, porque tuviste situaciones complicadas. Entonces es Y comprensible también que. yo creo que porque pasé muchos años sin ayuda, porque yo no sabía que Exacto. era depresión, no sabía. Entonces se instala algo y cuesta que salga, cuesta que se desinstale, cuesta que se estabilice algo, pero sí, se debe abordar el estrés postraumático, se debe abordar la sintomatología ansiosa, se debe abordar el estado de ánimo bajo, que es persistente. Entonces, en situaciones así, bueno, es más complejo el tratamiento, pero es posible. Claro.
O sea, no estoy de acuerdo y yo he tenido muchísima mejoría. O sea, yo ahorita estoy 90% bien de lo que yo Excelente, estaba. excelente, Y por eso es excelente. que puedo hacer este podcast. Yo ni siquiera, nunca Sí, me pasó por la mente hacer un podcast de depresión. Yo no podía ni hablar de estos temas. sí, O no, está sea, excelente. Te felicito, porque lo que vos estás haciendo va a tener un efecto multiplicador también en las personas que están padeciendo eso y que ni siquiera se dan cuenta. O sea, esto es psicoeducar. sí. Doctora, para ir terminando, el suicidio, que es un tema también súper complicado. eh, No sé cómo se puede evitar el suicidio, qué hacer, qué se hace si alguien está teniendo pensamientos como empezando a tener pensamientos suicidas, qué se debe hacer, qué es lo primero que tienen que hacer. Bueno, primero que, bueno, esto es para otro Sí, podcast, es otro pero podcast completo. ¿por qué? Porque los pensamientos suicidas pueden venir en varios cuadros. Pueden venir en la depresión, en los trastornos bipolares, pueden venir en los trastornos de ansiedad, en la esquizofrenia, o sea, y Inclusive una doctora también me comentó que hay gente que no tiene depresión y se puede llegar a suicidar en un sí, momento de porque tiene otro cuadro, otro cuadro otra cosa. psicopatológico. O sea, puede no tener depresión y puede tener pensamientos porque tiene otro cuadro psicopatológico, pero nunca viene solito. O sea, a no ser personas con dolor crónico, con enfermedades terminales, que pueden estar o que pueden querer terminar con su dolor físico, ¿verdad? O sea, Sí, en ese caso puede venir una voluntad de terminar con la vida para terminar con el dolor. Y esos son los casos que se examinan en países donde el suicidio asistido es legal. Entonces, pero nunca otorgan el suicidio asistido a personas que están con depresión, porque eso debe ser tratado. O sea, ese es un síntoma que remite con el tratamiento. sí, Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con una persona que está con ideación suicida? Escucharle. Primero, el tema es no tener miedo de hablar sobre eso, de buscar porque ayuda, lo porque es primero, ¿no? un mito el hecho de que hablar sobre eso hace que la persona quiera hacer. O también es un mito el hecho de que yo escuché mucho y que no sé de dónde sale, que la persona que se quiere suicidar no habla sobre eso. Claro que habla, claro que avisa. Cualquier persona que está pensando y está diciendo que se quiere morir, que quiere terminar con su vida, se le debe prestar muchísima atención. Se les debe auxiliar. La Y persona que está más con ideación suicida debe recibir auxilio. y más a alguien que lo intenta. Yo, por ejemplo, tuve un tío que se intentó suicidar 2 o 3 veces y bueno, yo creo, no estoy seguro, pero me parece que yo nunca escuché que estuviera en ningún tipo de tratamiento. O sea, lo Mm. encontraban, se quiso suicidar y al día siguiente como si nada, ya se siente bien, ya fue al Mm. doctor ahí, a un internista, o sea, un médico general ya le dio algunas pastillas para dormir, para relajarse y ya. A Y alguien que se intentó suicidar. no, no debe recibir tratamiento. Debe recibir tratamiento. La ideación suicida, el plan suicida o el intento son síntomas de un cuadro psicopatológico. No viene de la nada, no viene de la nada. Y no se va Y a curar eso, de la nada tampoco, y ni con... tampoco. O sea, eso debe recibir tratamiento porque la persona que intenta contra su vida no está pasando bien y no está pudiendo resolver sus problemas. Y por Y eso ve al suicidio como una... El suicidio técnicamente lo entendemos como una resolución de problemas errada, o sea, una resolución errada de problemas. los problemas. ¿Por qué? Porque la persona no está desplegando sus habilidades, su forma, su afrontamiento hacia otras maneras de resolver lo que le está pasando. Entonces ahí ve al suicidio como una manera de resolver o de ya terminar con su dolor. Pero su dolor puede ser abordado, puede ser tratado,
puede recibir ayuda, hablar con su familia, hablar con sus amigos, puede cambiar la perspectiva y puede hacer que el dolor disminuya y que pueda ver de otra manera lo que le está pasando. Pero conectarse es muy importante, conectarse. De repente, hablar con los padres, con el marido, con la esposa, con el mejor amigo, con la amiga, con la persona con la que tenés confianza. Entonces, eso puede ayudarte a cambiar tu perspectiva de lo que te está pasando. Y eso es súper importante. Entonces, buscar ayuda de inmediatamente, ¿no? Inmediata, inmediata. Ir con un psicólogo o ir con un psiquiatra, ¿con quién se debe de ir Con primero? ambos, con los dos, con cualquiera de los dos, con el que consiga turno primero. Doctora, si alguien nos está escuchando por ahí y dice, yo no tengo dinero para pagar, ¿hay psiquiatras públicos o psicología pública gratuita? Generalmente sí. O sea, en todos los países tienen servicios públicos de salud mental. Acudir a los centros de salud, a los, a los hospitales públicos, siempre hay un servicio de psiquiatría y un servicio de psicología eh, públicos. O sea, aquí el tema es buscar Buscar ayuda ayuda. y ver dónde uno puede ser atendido. Y sí se puede salir, sí hay Claro que esperanza. sí, claro que sí, claro que sí. Ok, doctora, ya Bueno, para terminar, quiero que nos platique de su método, método espiral y de su programa ah, Renuevamente. bueno, este es un programa que estoy muy contenta de desarrollar porque es una terapia grupal. En lo que sean formatos de intervenciones, podemos tener intervenciones individuales o intervenciones grupales. Y renuevamente es una intervención grupal para la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque vemos que esos dos cuadros tienen muchas cosas en común. Y muchas veces la ansiedad produce depresión y muchas veces la depresión produce ansiedad. O sea, están relacionados. Y este tratamiento es grupal y dura 8 semanas y realmente es muy interesante. Yo llevo las psicoterapias individuales y grupales y veo que las grupales tienen un elemento que es el grupo. Es como que en la psicoterapia individual está el paciente y yo. Y en la grupal está la persona, yo y el grupo. Y el grupo potencia los resultados del proceso. En este proceso atravesamos todas las fases de la psicoterapia en 8 semanas. Lo que logramos de repente en la psicoterapia individual en más tiempo, en la grupal se logra en muchísimo menos tiempo. El año pasado yo daba estos tratamientos grupales en 12 semanas, pero descubrí que en 8 ya estábamos bien. Ya estábamos bien, ya las personas ya empezaban a afrontar sus problemas, a resolver mejor, a sentirse mejor, a estar más activas. Como te digo, una buena psicoterapia tiene que movilizar a la acción. Y para eso tenemos que preparar a las personas que puedan entender lo que les pasa, que puedan ver cómo evalúan, que puedan cambiar su forma de evaluar y de afrontar y que puedan exponerse tanto a sus sensaciones físicas de ansiedad como a aquello que le da miedo. Entonces, Claro. en los grupos tenemos personas que pasan por lo mismo, porque las personas pasan por un proceso de selección en el que yo acepto a las personas que tienen cosas en común y En ahí armo común, los para que grupos. se ayuden mutuamente. Exacto, exacto. Y tiene que ser más, tiene que ser más homogéneo el grupo. Entonces, eso está buenísimo porque es como que uno dice, ah, mira, otra persona pasa por lo que yo paso y pasa exactamente por lo que yo paso, porque cuando padecemos de esto, creemos que solo nosotros sentimos esto y Claro. nos da incluso vergüenza hablar sobre eso. Y en los grupos porque son solo de 10 personas. En los grupos que son pequeños,
pueden encontrarse con otras personas que pasan por lo mismo y eso es muy bueno. Es muy bueno que Yo creo se que dé ese sí, yo contacto. creo que sí. Por ejemplo, yo en mi caso realmente tengo un amigo o una amiga que es la única con la que puedo hablar de estos temas. Sí, Yo no, no me gusta hablar de esos temas ni con la familia ni con nadie. O sea, así por encimita, pero en detalle no, no. no me gusta. Y bueno, yo estoy también ahora viendo postulaciones de hombres y próximamente, o sea, si junto la cantidad de personas, voy a abrir un grupo de hombres. Entonces ahora es Pero solamente para mujeres, no, en por realidad ahora, es para los dos, pero tiene que ser, o sea, solo mujeres o solo hombres o para que se solo sientan hombres. cómodos. Ok, perfecto. Para que se sientan Entonces, cómodos. No, en realidad que es para dos. Estoy recibiendo postulaciones de hombres y de mujeres. ok, Si es bueno, que yo juntos, lo digo aquí que yo quiero hacer el programa. me encantaría que Quiero hacer el estés programa. Cuando se abra en el de el hombres, grupo. yo quiero hacerlo. Te Y paso el también, enlace de postulación porque me encantaría que estés en mi grupo porque tanto el grupo te va a ayudar a vos como vos vas a ayudar al grupo. O claro, sea, no, y esto yo es, quiero ayudarme a mí, ayudar al grupo y también sí, quiero también aclarar algo que, o sea, no es que de 8 semanas también ya uno va a estar 100% curado, ¿no? Como para no que la gente no piense, sí, ya voy a pagar tanto, me voy a meter al curso y ya voy a terminar. No, siempre hay que seguir, ¿no? sí, es como un tratamiento intensivo. Lo de las ocho Claro. semanas es un tratamiento intensivo, o sea, tiene su potencia con respecto a Claro, o sea, los... me imagino que uno va a ver grandes resultados, pero no quiero Sí, como ofrecer a la gente, te vamos a sanar, vamos a curar porque no, pues, claro, yo no utilizo la palabra curar, ¿verdad? Porque en realidad está prohibido decir curar, pero sí es que vas a conseguir resultados y que grandes resultados. van a remitir algunas cosas por la Y ese es el potencia de la programa intervención. O sea, Renuevamente, lo es grupal hace que sea... muy poderoso. ah, Y ese es el programa Renuevamente, exacto, exacto. Es interesante. Y aparte que está basado en la ciencia, en investigaciones, claro. Entonces, bueno, ¿verdad? doctora, creo que hablamos muchas cosas el día de hoy. Le agradezco Y me muchísimo encanta. por su ¿Cómo llegó tiempo. video de esto? Y creo que tenemos que hacer otro podcast porque quiero hablar de depresión infantil, de muchas otras Mm, cosas más, de ataques de pánico, de la procrastinación. procrastinación. O sea, hay muchos otros temas muy interesantes. Entonces, para otra ocasión lo vamos a platicar. Le Sí, agradezco está mucho súper su bien. tiempo. Si alguien quiere contactar a la doctora Olivia, aquí vamos a dejar su información. Ella está en Paraguay, pero me imagino que hace consultas online, Sí, ¿ok? sí, Y a todo el también mundo. para todo el mundo, y está su programa de 8 semanas Renuevamente, que es para hombres y mujeres, yo lo voy a hacer cuando se abra el grupo de hombres, así que por favor, si alguien tiene alguna duda, quiere hacer algo, contáctela. Ahí Quieren, pueden no escribir. saben, quieren buscar a un psicólogo, no saben a dónde ir. Cualquier duda, pregunta, contáctenla y yo estoy seguro que ella les va a dar un buen consejo o terapia, lo que quieran. Doctora, ¿alguna última palabra que quiera decir? Bueno, te felicito por este proyecto que estás llevando a cabo. Yo pienso que esto que estás haciendo te va a ayudar a vos, te ayuda a vos, pero también está ayudando a mucha gente. Y eso es muy, muy interesante, es muy valioso. Y quería contarte algo sobre lo valioso y que quizás vos experimentás como, como motivador, como una energía que suma en tu vida, lo de hacer esto y lo de recibir comentarios y ver que estás tocando vidas. Eh, Cuando hacemos cosas valiosas, eso es lo más antidepresivo que existe, ¿Eh? hacer cosas valiosas. Eso es lo antidepresivo. Por eso es que movemos a las personas a la acción, pero no a cualquier acción. No es que todos tienen que salir a caminar o a correr todos los días o todos tienen que socializar con, no sé, con 10 grupos. No, tienen que hacer lo que les parece valioso. Y eso es
muy diferente en cada persona. Entonces estoy segura que esto te ayuda a vos porque es valioso para vos hacer esto y estás recibiendo cosas por día que te están ayudando Sí, a sí, sentirte mejor. claro, no, a mí esto me encanta, me Mantenete en encanta esto este porque sí, podcast, aunque es difícil a veces porque es difícil hablar de estos temas, es difícil sí, hablar de mi propia vida. A veces sí. veo, digo, todo lo que ya dije de mi vida íntima, ¿no? Mi vida privada, ya está todo en internet, ya todo el mundo lo sabe. Ay, es así. Pero bueno, Lo que no no, por importa, eso, ya no me importa que alguien me critique o algo. Lo importante lo es que es tratar de ayudar. importante es que te focalices en aquello que funciona y te focalices en lo que es valioso para vos. O sea, No, y eso, punto. ayudar. Para mí, de verdad, si alguien, Para vos es ayudar. si este podcast ayuda a alguien a salir de la depresión, a buscar ayuda, a ir al psicólogo, ir al psiquiatra, Ya está. ya estamos Estás de logrando ganancia. algo importante. Así Es es. así, exponernos tiene su costo. Por ejemplo, qué sé yo, para mí, exponer mi casa. O sea, nunca me imaginé que iba a exponer mi casa. Pero cuando alguien me dice, vi tu casa y qué ordenada, ¿eh? ¿Cómo me inspira a ser Qué ordenada? bonita. Por ejemplo, yo ahí, mira, o sea, cosas que ni me imaginaba, me Sí, dicen, sí, no. me inspira a ser ordenada, quiero tener así mi placar y yo, mira qué bueno, porque ser ordenado es muy importante. Claro. Bueno, es que es como que uno se expone, pero uno Recibe está más regalándose. beneficios. Sí. Claro. Doctora, y para la gente que nos está viendo, un mensajito de despedida. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron ahí y a los que se quedaron en el video. Espero que les ayude, espero que que este pequeño espacio y bueno, lo que nos dio este tiempo, que les pueda ayudar a entenderse mejor, a comprender lo que les pasa y a tener esperanza con respecto a el tratamiento y a lo que se puede encontrar en la psicología y en la psiquiatría, porque las dos cosas son interesantes y son importantes. Entonces, hay esperanza en esto, hay buenos tratamientos y espero que puedan encontrar eso en sus vidas. Entonces, eso es lo que me ¿Quiere nace compartir? ahora. Claro. Bueno, entonces, doctora, muchísimas gracias a todos los que están viendo este podcast. Si les gusta, si les sirve, por favor, denle like, suscríbanse, compártanlo. Si conocen a alguien que esté en depresión, en ansiedad, en traumas, en problemas, compártanle este podcast. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Diosito, Bye bye. chao, chao.